Bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos el gusto de ser acompañados por el profesor Ángel Soto, un viejo amigo y conocido de esta casa de estudios. Y bueno, voy a dedicar unos breves segundos a presentar la amplia y prolífica carrera del profesor Soto, ¿no? El profesor Soto es doctor en Historia, es profesor en la Universidad de los Andes, director del programa de doctorado en la Universidad de San Sebastián, un programa innovador en estudios doctorales en el campo de la historia, y ha desarrollado una amplísima carrera coordinando publicaciones, publicando. Uno de sus últimos trabajos es el monumental Historia de Chile, que va por 2 volúmenes, pero todavía quedan muchos más. Profesor, bienvenido al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias, Eduardo. Siempre es un gusto, como siempre digo, volver a la Universidad Francisco Marroquín, estar de regreso en mi casa, así que muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ya sabe. Hoy vamos a hablar de Chile, como no podía ser de otra forma, y quizás la primera pregunta es, ¿podemos hablar del fin del milagro chileno o no? Bueno, esa es una gran pregunta, porque hay varios autores que señalan que lo que pasó en Chile no fue un milagro, porque los milagros operan en el ámbito de lo sobrenatural, en lo que no tiene una explicación racional. Y ese no es el caso de Chile. Lo que pasó en Chile, esa transformación económica, ese Chile que creció a una tasa promedio del 7% entre 1985 y 1997, ese Chile que inicia una transformación económica en 1975, cuando se pone en marcha el plan de recuperación económica, con bajas, ¿no? Pero que se legitima en los años 90, cuando ahí sí hablamos del modelo chileno, que esa convivencia entre la libertad política y la libertad económica. Ese Chile no es fruto de un milagro, es fruto de ideas de seres humanos, de carne y hueso, como tú, como yo, que tomaron medidas conocidas por todos. O sea, tiene una explicación racional. Hablar del fin del milagro, haciendo eso, yo creo que hoy hay una puesta en duda, hay un signo de interrogación respecto del modelo chileno y de ese modelo de progreso, que está siendo bombardeado, que está siendo dañado, que está siendo resentido por distintos sectores. Pero un fin, todavía yo me atrevería a plantear un signo de interrogación, especialmente, Eduardo, viendo de cara lo que se va a venir en un par de meses más, en noviembre de este año, cuando sean las elecciones presidenciales. Claro. Entonces, porque hablar del fin del modelo implicaría un consenso de la sociedad chilena respecto de esos principios y esos valores que le dieron el sustento. Y ahí yo no estoy tan convencido que haya una ruptura tan fuerte, mayoritaria, de ese consenso en Chile. Había un deterioro del consenso, ciertamente, claro, que fue el que lo legitimó, pero no estoy tan convencido que se le haya pegado tan fuerte a los fundamentos del modelo. Ese es un buen tema, porque es un tema que además no solo afectaría a Chile, ¿no? A otros países del sur de Europa y de América Latina. La fuerza de los consensos entre élites, ¿no? Y dado que ha puesto sobre la mesa ese tema, ¿quién ha empezado a erosionar ese consenso? Es cierto que probablemente no haya desaparecido o quebrado el consenso, pero ¿quién cree usted que ha comenzado a erosionar ese consenso que tan buenos resultados ha dado a Chile como nación y, bueno, y a todos los individuos que componen y que viven cotidianamente en ese país, ¿no? Bueno, yo creo que Chile es interesante porque el término del fin de la democracia en 1973 fue producto de la ruptura de los consensos. El último de los consensos que se rompe es que en 1973 nadie cree en la democracia. Pero al mismo tiempo, el retorno a la democracia se produce por la construcción de un nuevo consenso. Y ese consenso es el que permite la convivencia y la legitimidad de ese Chile de los años 90, en donde va conviviendo la libertad económica con la libertad política y poco a poco se van adquiriendo libertades humanas en otros ámbitos. Un consenso que te diría que hasta fines de los 90 va a estar bastante estable, pero donde yo diría que se va incubando en el ámbito intelectual. Yo creo que lo que le está pasando a Chile, o donde está el origen, es un descontento o una incubación en el ámbito intelectual,
que comienza hacia allá por el año 1998, por ahí aparecen los primeros libros. Esto, Eduardo, nos lleva a ese terreno de la importancia de la batalla de las ideas, claro, y cómo las claro. ideas tienen consecuencias. Estas son las consecuencias de una más de las batallas intelectuales que están ahí, y cómo estas ideas luego van dando forma y se convierten en columnas y van entrando a los medios, y ya finalmente comienzan a traducirse en un tema de políticas públicas. Claro, es cuando curioso. Hoy, ¿no es cierto?, se discute en Chile o se está hablando, por ejemplo, de temas como la gratuidad en la educación superior. Esa era una discusión de élites intelectuales de los años 2000. De comienzos del año 2000. Entonces, primero empieza por el mundo intelectual y progresivamente va permeando toda la sociedad y todas las estructuras. Es el clásico ejemplo, ¿no es cierto?, de que las ideas tienen consecuencias. Cabal. Y cómo estas ideas que de repente parecen discusiones, ¿no es cierto?, entre académicos en sus aulas y en sus libros, finalmente se traducen. Sí, y un poco, ya que van a venir unas próximas elecciones, ¿no?, a finales de este año, ¿cómo está el ambiente, no? O sea, ¿cómo es el ambiente? ¿Quién tiene opciones, pues, de ganar? ¿Cómo podríamos describir para nuestros televidentes el ambiente previo a las elecciones en Chile? Bueno, yo soy historiador, claro. Y si bien creo que el ser humano, los historiadores estudiamos al hombre en el tiempo, y el tiempo es pasado, presente y futuro, y por lo mucho que me gusta hacer prospectiva, aquí voy a hablar del historiador que no hace tanta prospectiva, y la primera respuesta es que no lo podemos saber qué va a pasar en noviembre. Pero sí, uno podría hablar a raíz de lo que hoy están arrojando las encuestas de opinión. A la clásica pregunta, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente de la República? El 50% contesta que va a ser el expresidente Sebastián Piñera. En materia de encuesta, el expresidente Sebastián Piñera lleva el liderazgo con un 24% aproximadamente. Lo sigue el candidato de la nueva mayoría, que es la continuidad de Bachelet, Alejandro Guillier, con un 15%, 14% y a la baja, y luego vienen otros candidatos. Esto es bien interesante porque, si bien con todos los inconvenientes que puede haber, eso empieza a crear un clima de opinión que podría revertir un cierto ambiente pesimista. Uno lo mira hasta hace poco, cuando el expresidente Piñera finalmente confirma su decisión de participar, va a participar en primaria, de ser candidato. Bueno, la bolsa comienza a recuperarse, hay otra vez un clima. Entonces, en ese sentido, hay un clima de opinión que lo que puede venir con un eventual gobierno de Sebastián Piñera puede ir bien. ¿Por qué? Porque además ya está probado lo que hizo. Claro. O sea, claramente Sebastián Piñera, si uno compara las cifras del gobierno de Sebastián Piñera con las cifras del primer gobierno de la señora Bachelet, es claramente una recuperación. O sea, hay certeza de que tiene claridad en lo que hay que hacer, en cuáles son las políticas que van a hacer. Y además hay una cosa que también no es menor, es la experiencia de ya haber estado en el gobierno y sus cuadros. Claro. Porque no hay que olvidar que Sebastián Piñera llega al poder con la derecha en el 2010, y el último gobernante de derecha que había tenido Chile había sido desde 1958, con el paréntesis de la dictadura de Pinochet. Entonces, en ese sentido, hay un clima de opinión expectante. Sabemos que en política una semana puede pasar grandes cosas, vamos a ver qué va a pasar en la primaria, pero en ese sentido yo creo que hay un clima expectante, y podría haber una cierta, ¿no es cierto?, tendencia a que a partir de marzo del próximo año podría Chile recuperar una zona de crecimiento. Chile hoy día está creciendo al 1.7, 1.8. Piñera ha prometido que puede duplicar el crecimiento. Así que, por lo menos yo diría, hay un clima de optimismo en ese sentido, pero hay que esperar las primarias de julio próximo. Ok, pues se nos ha pasado el tiempo, la verdad es que rapidísimo, 3 preguntas, pero bueno, charlar con el profesor Soto, como ven, es un verdadero placer. Muchas gracias por la cápsula, por haber participado y visitarnos durante estos días. Muchas gracias, Eduardo. Y a ustedes, hasta la próxima.